Marcos se despertó con un sudor frío recorriendo su frente. Había pasado días sin dormir bien, pero esa mañana sentía algo distinto, como si la realidad fuera aún más sofocante que las pesadillas que lo habían atormentado. Se levantó de la cama y miró por la ventana de la cabaña donde se refugiaba, observando el espeso bosque que lo rodeaba. Por un momento, pensó en huir aún más lejos, adentrándose en lo desconocido, pero sabía que no importaba cuán lejos fuera, Vargas siempre lo encontraría. Mientras se vestía rápidamente, Marcos decidió que no podía quedarse ahí ni un minuto más. Recogió sus pocas pertenencias y salió. Pero justo antes de cerrar la puerta, encontró una carta pegada en la parte exterior. Esta vez no era una simple advertencia o una nota anónima. Era un sobre grande y dentro había una foto. Marcos la miró detenidamente y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era una foto de su hermana, Julia. No la había visto en años. Se habían distanciado cuando Marcos comenzó su vida delictiva, y ella, buscando un camino diferente, había tratado de alejarse de su sombra. Pero allí estaba, en la foto, sonriendo frente a una cafetería que claramente no conocía. A su lado, había una breve nota: el dolor no es solo tuyo. Marcos sintió el aire escapar de sus pulmones. No había considerado que Vargas pudiera ir tras su familia, especialmente porque él había tratado de mantenerlos alejados de su vida, pero estaba claro que el coronel había hecho su tarea, había investigado a fondo, y ahora, Julia estaba en peligro. El pánico se apoderó de Marcos. Si Vargas la había encontrado, entonces su venganza no se detendría con solo hacerlo sufrir. El coronel iba a hacerle vivir la misma pérdida que él había sufrido con la muerte de su hijo. La mente de Marcos comenzó a girar, buscando una salida. Necesitaba advertirle a Julia, pero no tenía forma de contactarla rápidamente. Había roto todos los lazos con ella cuando dejó su vida familiar atrás. Sin otra opción, Marcos decidió volver a la ciudad. Si Vargas tenía a su hermana en el punto de mira, entonces él tendría que regresar y enfrentarse a lo inevitable. Sabía que estaba caminando hacia la trampa, pero no podía dejar a Julia a merced de un hombre cuya sed de venganza no conocía límites. Viajó lo más rápido que pudo, utilizando los pocos ahorros que le quedaban para llegar a la ciudad, donde sabía que Julia vivía. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de pensamientos. Se reprochaba no haber sido un mejor hermano, no haber protegido a Julia desde el principio. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más al peligro, pero también a la posibilidad de redimirse, aunque fuera un poco. Cuando llegó a la ciudad, Marcos se dirigió directamente a la cafetería donde había sido tomada la foto. Sabía que Vargas estaba observando, pero en ese momento ya no importaba. Entró en el local y, para su alivio, allí estaba Julia, sentada sola en una mesa cerca de la ventana. Al verla, una mezcla de alivio y miedo lo invadió. Estaba a salvo por ahora, pero eso solo significaba que el golpe aún no había llegado. Se acercó a ella, y al principio, Julia no lo reconoció. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y Marcos había cambiado, tanto física como emocionalmente. Pero en cuanto lo miró a los ojos, lo supo. Marcos, dijo en un susurro, incrédula. Julia, no hay tiempo para explicaciones, respondió él rápidamente. Estás en peligro, y tenemos que salir de aquí ahora mismo. Julia frunció el ceño, confusa y un poco asustada. Sabía que su hermano tenía una vida difícil, pero no entendía lo que estaba pasando. Marcos intentó explicarle lo más rápido posible, pero antes de que pudiera terminar, vio algo que lo paralizó. En la entrada de la cafetería, a través de la ventana, estaba Vargas. No estaba solo, lo acompañaban dos hombres que claramente trabajaban para él. El coronel no hizo ningún movimiento brusco, simplemente los observaba desde la distancia, como un depredador que ha acorralado a su presa, y está disfrutando del momento antes del ataque final. Tenemos que irnos ahora, repitió Marcos, tomando a Julia del brazo. Ella, viendo el pánico en sus ojos, no discutió más y lo siguió. Salieron por la puerta trasera de la cafetería y comenzaron a correr. Marcos sabía que no podían ir muy lejos.
Vargas ya los había encontrado, y era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzara. Pero no podía rendirse, no podía permitir que Julia pagara el precio por sus errores. Corrieron por callejones y atravesaron calles desconocidas, tratando de perderse entre la multitud. Cada paso que daban, Marcos sentía el peso del remordimiento y la desesperación. Sabía que estaba llevando a su hermana a un destino incierto, y que cada minuto que pasaba podría ser el último. Finalmente, encontraron refugio en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Julia, asustada y sin aliento, lo miró esperando respuestas. ¿Qué está pasando, Marcos? ¿Quién es ese hombre?, preguntó, exigiendo explicaciones. Marcos respiró profundamente y, con la voz quebrada, comenzó a contarle la verdad. Le habló del crimen que cometió, de la muerte del hijo de Vargas, y de cómo el coronel había jurado venganza. Julia lo escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Sabía que su hermano no era perfecto, pero nunca imaginó que estuviera involucrado en algo tan terrible. Lo siento, Julia, nunca quise arrastrarte a esto, dijo Marcos, con la voz cargada de culpa. Julia no respondió de inmediato. Estaba procesando toda la información, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto. Pero una cosa era clara, no podían quedarse ahí. Vargas estaba cerca, y no se detendría hasta que lograra su venganza.